Quiero abordar un tema, pero lo voy a dejar un momento porque creo que el tema político y que Germán había previsto tratar esta mañana, Germán, después de unas declaraciones de la directora del programa Supérate, Gloria Reyes, y la respuesta de Hipólito Mejía, pues hay todo un debate ahí público, ¿no? Y las redes sociales se encendieron con las aspiraciones dentro del PRM. Así, bueno, a 100 días del gobierno, justo. A 100 días del gobierno. Yo tengo, tengo un dato previo a los 100 días. No había pasado una semana, oiga, una semana de que Abinader se reelige, que gana las elecciones. ¿Cuándo fue? 20 mayo. Ajá. El 23 de mayo Abinader se reúne por lo menos con 6 aspirantes. Hubo una convocatoria en el Palacio Nacional. Sí, hubo con 6 en el Palacio, una locura del propio Abinader. O sea, un desaguisado, diría elegantemente. A ver, Carolina, estuvo ahí Guido Gómez Mazara, estuvo Peña Guava, estuvo David Collado y Eduardo San Lobatón Yayo. Por lo menos eso que mi memoria me da. Pero, tras bastidor, ustedes saben que siempre se ha hablado de la figura de Raquel Peña como un... Pero ella como que no lo ha manifestado. No, ella no le da aire, no alimenta pero está en el tapete. Está Winston Arnaud, ese también estuvo en la reunión, sí, fueron 6. Ajá. Hay una lista muy larga en el PRM, pero en el PRM hay, pasa de la decena, se habla hasta de 23. Sí. Wellington Arnaud, hijo de Winston Arnaud, sí, gracias José, sí, perdón, por la Dios, Virgen de la Altagracia, la costumbre. Pero bueno, él no sé, yo a cada momento le digo Winston, y dice, no importa, es mi padre, o sea, él se siente muy orgulloso de su papá, un viejo roble del PRD en su momento, buen amigo Peña Gómez. Bueno, el punto es que en el PRM sigue en el ADN esa tradición del PRD, y decía Peña Gómez, y yo no sé si Danilo iba por ahí, Danilo no iba por ahí, porque Danilo iba en el tema del gobierno, que hay un caos, pero en el PRD o en el PRM, como le dice mi amigo Humberto allá en Brooklyn, dice no, el PRM es el PRD con otro nombre, pero es lo mismo, es la misma esencia, caótica, fratricida, es decir, los compañeros son más ácidos entre ellos que con la oposición, o reciben más ataques muchas veces el que está en el gobierno, el que fuere, que de la propia oposición. Si no, vea ustedes lo que en su momento hizo Ramón Alburquerque, que es uno de los presidenciables también, siempre ha sido presidenciable, un tecnócrata. Uno de los aspirantes. Bueno, se ve presidenciable, él se ve sí, así. No digo aspirante a la presidencia, aspira, porque... Digo, sí, si aspira, vale. Si es presidenciable porque tú lo defines presidenciable o él aspira. Ajá, bueno, ahí él está, aspira, ya se depende cómo tú lo mires, sí, él depende cómo él se percibe. Pero no sé, no lo Sí, también está. Te entendí el matiz que está puntualizando. Efectivamente, hay gente que sienten que ellos son los ideales para ocupar la presidencia. No es un derecho aspirar. Ha pasado como... Oíste, hermano, que es un derecho, todos pueden aspirar. Por supuesto que sí, eso es constitucional. Luego aspirar. la lógica, la sensatez política, el tino, el olfato, te tiene que decir por dónde andan los tiros, por dónde va la cosa. La cuestión que el PRM, es lo mismo que el PRD, siempre está latente, eso que advertía su líder máximo, José Francisco Peña Gómez, decía, solo el PRD destruye al PRD, y así fue. Vean dónde Miguel Vargas ha llevado a esa organización, cómo tuvo que dividirse, y se ha reducido a su mínima expresión, Hoy día, el PRM encara un gran desafío, ¿cuál es? ¿Quién va a sustituir a Abinader, que tiene buena aceptación todavía? Bueno, se acaba de reelegir con muy buena puntuación, pero ¿quién dentro de ese partido puede aglutinar a todos los aspirantes? Véanlo ustedes. Yayo San Lobatón, director de aduana. David Collado, que se dice, oye, me dijeron ayer, David Collado está mirando para que si se reconcilia con Miguel Vargas, que si no digo, no, él no será loco, pienso yo, para ir. No, pero que él necesita una
una sigla, necesita un partido que le apoye y tal. Siempre en las elecciones antes pasadas se hablaba que si se iba para el reformista, que si no se iba. David Collado, que sí se asume como presidenciable, que mucha gente lo ve como presidenciable, que eso ha sido un buen gerente en la alcaldía, un buen gerente, le ha ido bien en el Ministerio de Turismo, pero como que le falta algo. Yo no sé qué es. Pero tiene un apoyo de un grupo económico importante. Pero yo no sé si le falta, pero es uno de los principales. Claro. Oh, sí. Cuando tú piensas y tú miras lo que hay, es de yo los no digo que principales. no, yo no digo que no, yo digo que para mí le falta algo. Yo no sé qué es, búsquelo usted. Es como, es un puntito de sal, es un chin de pimienta, es un chin de ajo, algo, es algo. ¿Se lo echan? ¿Cómo le decían? Se le puede echar mercadología. Pero sí. Mira Abinader, como le decían Tayota. Sí, lo sé, compañera, lo entiendo perfectamente. Pero he visto también gente con muchísimo talento, con todas las condiciones del mundo y no logra por lo otro, por lo contrario, por la falta porque le falta ese puntito también, un puntito de sal o de aquello. Entonces, ¿qué pasa? El PRM, que continúa esa tradición del PRD, tiende a enfrentarse más fuertemente entre sí, entre los compañeros, con un ejercicio democrático que está bien, No es bueno que en un partido haya un caudillo que diga o yo o que entre el mar. Después de mí, Horacio Vázquez, que entre el mar. O mientras respire, que nadie aspire. O yo soy la luz, la guía y la verdad, qué sé yo. O soy yo y si no mi hija. O como Daniel Ortega, soy yo, y si no la copresidenta, mi mujer. O como Leonel, soy yo, y si no, bueno, eso no lo ha dicho, pero se percibe, ¿no? Omar, qué sé yo. Que está bien que hayan opciones, pero de ahí a que se enfrente, y ayer vimos un episodio de esa novela que caracteriza, en la que puede decirse que es el PRM y continúa con el PRD. Cuando Gloria Reyes, del gabinete de políticas sociales. De políticas sociales del gobierno, una mujer, una tecnócrata que se ha manejado bien, dirigente del PRM, dijo algo, yo entiendo que ella lo dijo con toda sinceridad. Para mí, sí, estamos en condiciones de que la República acepte a una mujer como presidenta, ¿verdad? Pero ahora mismo, decía ella, como en el panorama, yo no veo una de las compañeras que puede. Y de una vez le llega a uno a la mente, está Carolina Mejía. Saltó, no pasó mucho rato cuando Hipólito saltó y dijo, ella siempre ha estado equivocada. Somos primos 2 veces, pero ella siempre se la cantó a los Hipólitos, ustedes saben, pim pum, ahí le dijo, somos primos 2 veces, pero ella siempre está equivocada, siempre está perdida, dijo Hipólito, le enmendó la plana, hizo facto. Ok, entonces, ¿ustedes ven ahí? Una dice una cosa y de una vez viene el otro. ¿Por qué? Porque Hipólito jala para su lado. Hipólito, yo no diría que es un fardo dentro del gobierno, un peso muerto, no lo es. Es un líder de una facción importante del PRM, que no es mayoría, porque Abinader demostró que tenía la mayoría, pero Abinader, Hipólito llegó a tener, si no me dio gobierno, llegó a tener, no tiene todavía una parte del gobierno para la coexistencia pacífica. Está bien. Pero él entiende que debe ser su hija, ¿no? Su hija. Pero ¿y qué dice Eduardo Yayo San Lobatón? Ese está trabajando calladito con lo suyo. ¿Qué dice David Collado? Bueno, yo soy... Y creo que a Gloria Reyes en septiembre hubo una actividad donde ella decía que en el caso de Yayo San Lobatón, si el PRM quería continuar con el camino de éxito que tenía, sí, lo dijo, es verdad, que la persona indicada para eso era Yayo San Lobatón. Para fortalecer esta transformación que ya inició el presidente Luis Abinader, la persona indicada para eso fue Yayo San Lobatón. Por eso pero si me llamó mucho la atención el hecho de que ella ahora mencione eso. Parece que cambió de opinión. No, ella sigue en esa tesitura. Fíjate que ella dice pero ahora ella dice que no hay, que no sé. Mujeres, no fue a todo el mundo, dijo mujeres. Mujeres, por eso fue que Hipólito saltó, brincó, tú sabes, y se tiró a cosas. Por eso, ahora ella quiere apoyar a una mujer tal vez. No, ella dijo, le preguntan, ¿hay condiciones para que una mujer sea presidenta? Ella apoya un candidato. Y ella dijo, yo creo que sí. Que no es tiempo de una mujer, que no está preparada. No, ella dijo que sí, que República Dominicana está preparada, pero que en el PRM ella no ve en el PRM, dijo así, no veo en el universo. Bueno. Cuando está Raquel Peña, cuando está
Sobre todo Carolina, Carolina que es la que más, más que tiene su apunta. estructura. No, que es por la razón por la que habló el expresidente Efectivamente. Hipólito Mejía. Ujú. Fue por esa razón. Quizás al entrar ahí, Sí, porque sí, ella es tiene un así. candidato, yo creo que lo de Gloria está clara, ella tiene un candidato Sí, que lo ha apoya, Claro. hizo un acto, salió públicamente. Yo recuerdo que estuvo aquí ese día Olivares que dijo que le parecía que era destiempo. Pero yo no sé por qué Exacto. El Hipólito le PRM entra tiene así. que plantearse, Yo. bueno, Porque su hija Germán Sí, exacto. pero puede ser lo No, y más- también y es un diálogo, Hipólito es Hipólito Hipólito, es la así. manera de decirlo, o sea, pero realmente plantea un debate en ese sentido. No lo ve y él Yo lo dijo, que creo es, señores, fíjense, Ajá. que el PRM, con esa tendencia a la anarquía, no al caos, bueno, es que casi al caos, al caos que dice Danilo es otra cosa, pero esa tendencia a la lucha entre sí, autodestrucción, esa lucha fratricida, que es la lucha a destruirse entre dos hermanos, desde Caín y Abel. Hay familias que son así, que se viven matando entre ellos y son hermanos, entonces se matan entre ellos. Le pone en bandeja de plata de alguna manera, si logra sacudirse de esa imagen, ¿verdad?, que tiene el PLD, de que estaban llenos de corruptos. Si a la gente se le olvida, recuerden que Balaguer, un asesino, y me perdonan los balagueristas tapados y no tapados, Balaguer fue un déspota ilustrado. 12 años de posguerra, tú le puedes decir, sí fue de posguerra, pero asesinó aquí la crema innata de la juventud dominicana. Y Balaguer, que salió derrotado, ciego y vuelto un guiñapo del gobierno en el 78, ¿verdad? Y que vino, que no quería entregar y que se robó gran parte del Senado, por lo menos 5, ¿verdad? Para poder tener control de los jueces que lo nombraba en ese tiempo el Senado. Balaguer, 10 años después, ¿cuántos años después? Salió en el 78, vuelve en el 86. Redivivo, gracias a esa pugna interna a la que yo hago referencia, porque es histórica, en el PRD, entre Jacobo Magluta, ya los más jóvenes no recordarán, pero sí, aquí hubo un personaje muy importante de la política, Jacobo Magluta, que fue presidente, que tuvo 40 días, brevemente ahí, después del suicidio del presidente Antonio Guzmán en 78, antes de entregar, y Jacobo Magluta y el otro, Salvador Jorge Blanco, que fue presidente, esos dos chocaron tan fuerte que permitieron que se colara Balaguer, entonces el PRM hereda de alguna manera un poco eso. Lo han sabido y gracias que, bueno, Luis Abinader ha logrado sobreponerse a todo eso y como recomponer el ajedrez. Pero ¿qué pasa? Ya ese ente, ya ese elemento aglutinador que es Abinader no puede reelegir, no porque él quiere, que está bien que él no quiera, es que la Constitución se lo prohíbe y ahora con esa modificación se ratifica aún más que no puede, es que no puede. Entonces se desatan los caballos, se abre la gatera y sale todo el mundo al ruedo, que está bien, es un ejercicio democrático. Luego, lo que advierto es que ese PRM, si no sabe controlar esas disputas internas, podría facilitar que venga o Leonel Fernández o el PLD se recomponga y vuelva. Eso no lo descarte nadie, Eso no lo descarte nadie. Mira, Germán, yo quiero, con el permiso de ustedes, abordar un tema que es un poco delicado por la naturaleza del tema mismo. Se trata del último episodio que hemos tenido en el país de abuso sexual por parte de un maestro a una menor de edad. Una niña de 13 años de edad fue objeto de violación sexual por un maestro. Otro maestro se percata de que eso está ocurriendo y en vez de denunciarlo o pararse de frente, entra ahí según los datos preliminares de una investigación que hizo inicialmente el Ministerio de Educación, también es parte. Se señala que gran parte de la comunidad educativa, que incluye a la dirección de la escuela, que incluye al área de psicología de la escuela, que incluye a otro maestro, se reúnen y que en vez de denunciar lo acontecido o de proteger a la niña, se trata de o apadrinan o no son parte o tienen conocimiento de un tipo de negociación económica para resolver la situación planteada. La persona que da la voz de alerta es el conserje de la escuela, el portero de la escuela, que según los mismos datos posteriormente habría sido intimidado. Esa es una denuncia con todos los elementos para hacer una noticia de mucho interés público y uno esperaría que ese interés básicamente vaya
en un sentido de pensar en la niñez y de pensar en el cuidado y en la seguridad de los niños en nuestras escuelas, porque hemos tenido episodios como el de Esmeralda en la provincia de la Altagracia, donde Esmeralda es asesinada por su maestro. Yo creo que pocas cosas hay tan trágicas como el abuso sexual infantil. Y si a eso usted le agrega que es una persona de confianza, una persona de poder, que es generalmente la que la comete, esa es una desgracia que se agiganta. Los niños y niñas que son víctimas de incesto en nuestro país es una peste. Una vez estuve haciendo unos reportajes y es increíble. Si usted abre esa posibilidad, la cantidad de casos que se va a encontrar. Para muchos de nosotros, y yo le pido a las personas adultas que están en sus casas, que piensen en sus maestros. Los maestros fueron guías, fueron una luz en el camino. Un maestro puede hacer la diferencia entre una vida desgraciada, una vida sumida en la pobreza, una vida sin expectativa y sin luz, a llevar al niño por los conocimientos que da a una vida más plena, más alta. Hay personas adultas que yo sé que están mirando, que probablemente sean mayores, que tienen puestos de trabajos importantes y que si miran hacia atrás se van a encontrar con que la actitud de un maestro, ese maestro o maestra que le acompañó, marcó definitivamente sus vidas. Eso es un maestro. Yo casi me niego a llamar maestro a alguien que puede incurrir en el tipo de abuso sexual, que además es un tipo penal. Esas personas están siendo investigadas y hay un proceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué traigo esto con cierta preocupación? He visto en los últimos días unos tipos de publicación sobre este caso en particular que yo creo que es necesario que sobre todo los periodistas, los ejecutivos de medios de comunicación, lo pensemos, lo analicemos. Aquí no hay un espacio para hablar de lo que hace la prensa, lo que hacen o lo que podemos decir nosotros. No tenemos, es decir, un espacio donde a un par de amigos que honestamente tú un día le preguntas y le digas, mira, me viste hablando de esto, ¿qué te parece? Dime la verdad. La gente suele ser cautelosa para decir la verdad, para que no te ofendas, y te dice, oh, qué lindo te quedó, qué bien, te la está comiendo. Aunque realmente no esté pensando eso, o sencillamente no te haya visto en plenitud. El periodismo, por su naturaleza, por el poder que tiene, por ser la voz que lleva, es poco sujeto del escrutinio público. Lo que es de escrutinio público es lo que hacen los periodistas, los demás. Miramos a los demás, vemos lo que hacen los demás, hablamos sobre lo que hacen los demás. Yo recuerdo el periódico El Siglo, que tenía una columna que se llamaba Desde la Barra del Lector. En esa columna, el profesor Núñez Grasal, Rafael Núñez Grasal, que tiene unos libros, particularmente recomiendo el libro sobre ética periodística, escrita por un profesor que marcó la vida de muchos periodistas. Él tenía esa columna y en esa columna abordaba los gazapos del periodismo que hacían en su periódico. Y yo digo, wow, qué interesante. Y él dice, en la edición de este periódico, del martes día tanto, salió tal publicación y él hacía un análisis de por qué eso estaba mal contado, por qué eso violaba normas éticas, y era un ejercicio interesante. Eso es una cosa que ya prácticamente no se hace. Aquí en República Dominicana, hace ya algunos años, la Visión Internacional dispuso un premio para periodismo que respete los derechos de la niñez y que difundan aquellos temas que favorecen a la niñez. Yo recuerdo que en el primer año, no con la pretensión de ganar un premio, porque no era la idea, habíamos hecho una serie de reportajes sobre una niña que había sido llevada desde Santo Domingo a 3 prostíbulos que estaban en línea desde Santiago hasta Mao. Y tenían abuso sexual, la madre descubrió, las niñas eran secuestradas, un militar le informó a la madre y ella dio con la ubicación de una niña que tenía serias limitaciones mentales, tenía serias discapacidades. Yo estuve en esa casa con esa niña, no hablé con la madre, nunca se reveló el nombre de la madre y Peterson González y una servidora hicimos una serie de reportajes sobre lo que ahí ocurría. Y una de las preguntas que uno se formulaba siempre era cómo decir las cosas sin afectar a la madre. La niña no se enteraba, pero la madre al final de cuentas iba a leer los periódicos también. Ella se confió y ese nombre nunca salió. Y miren que los tipos que hicieron eso llamaron al periódico, insistieron en hablar conmigo y estaban por represalias, pero ellos no podíamos ofrecerle esa oportunidad.
últimamente aquí por el tema de las redes sociales, las noticias salen de cualquier manera. Cualquiera te da una noticia, da los datos. Yo vi una niña que fue abusada sexualmente en un campo de República Dominicana, abordada por un influencer, de eso que se llama influencer, donde ella explicaba cómo fue que se lo hicieron. Ustedes saben que ninguno de nosotros le pregunta a una persona adulta que ha sido abusada sexualmente, le dice, ven acá fulana, ¿cómo fue que te lo hicieron? Esa pregunta no se hace. Pero nosotros hemos visto que esa pregunta aquí se ha formulado y hemos tenido que hablar más de una vez cuando se ha insistido incluso en seguir documentando una información, preguntándole a una niña abusada sexualmente, ¿cómo fue que te lo hizo? Esa es una pregunta totalmente innecesaria, pero además violatoria de la norma, violatoria de toda regla, violatoria de la ley. Si ustedes se ponen a pensar, si nosotros lo pensamos y lo piensan aquellas personas que tienen la posibilidad de hacer un uso del micrófono, se van a dar cuenta que ni siquiera los fiscales pueden hacer esa pregunta a una niña. Según la legislación nuestra, una niña, un niño, un menor de edad, una menor de edad que es objeto de abuso, agresión sexual, violación, es llevado a algo que se llama cámara Gesell. En esa cámara, en ese espacio, está un especialista de la conducta que busca garantizar el bienestar de ese infante, de esa pequeña que tiene de frente, de que no se les revictimice. Es decir, un juez no hace un juicio oral, público y contradictorio, sienta a una niña frente al público y le pregunta, ¿cómo fue que te lo hicieron? Cuéntanos, dinos. Eso no se hace. Hay un acto previo donde en una cámara con todas las delicadezas del mundo, en un cuarto cerrado, creándole las condiciones de juego, de lúdico, de que pueda expresarse. Nosotros tenemos un caso muy duro y muy triste, que nos está revelando una realidad en República Dominicana que es muy penoso. Profesores que violan niñas, profesores que violan niños, profesoras que violan niños. O sea, lo que hemos visto últimamente es una cosa que es totalmente inaceptable. El Ministerio de Educación incluso hizo una norma, unas pautas, para que las reglas de convivencia entre maestros, personal administrativo y niños estuviesen claramente definidos. Para mí eso es uno de los crímenes más execrables que hay, porque nada hay tan perverso, tan pernicioso, tan vil, tan bárbaro, tan cobarde, como aquella persona adulta que abusa de un menor de edad, de una menor de edad. Es una persona que no tiene posibilidad de decidir y que usted le hace lo que en psicología llaman una agresión al ser. Eso se le queda para la vida entera, usted le daña. Pero si a ese daño nosotros le agregamos el rum rum de la prensa, el diablo se lleva eso. O sea, ¿qué es lo que nosotros esperamos hacer cuando agarramos a una niña y la exponemos de esa manera? Y yo quiero llamar la atención sobre ese caso. ¿Por qué razón? Porque estoy mirando los medios de comunicación y en eso hay una dura coincidencia de que la prensa, la radio y todo, la televisión, están exponiendo la escuela. Yo me pregunto, ¿qué gana un periodista con ir frente a la escuela donde ha sido abusada una niña, abuso sexual, pararse frente a la escuela y decir, en esta escuela recibía docencia la pequeña que ha sido objeto de violación? ¿Qué gana? No hay que ser periodista, no hay que ser abogado, no hay que ser científico, no hay que ser psicólogo. Solo hay que colocarse en el lugar del otro. Si fuera tu hija, ¿qué? Si fuera la hija del hijo de uno, ¿qué? Si mi hija o mi hijo estudiara en una escuela y en esa escuela violan a un niño y mañana esa escuela es noticia, esa escuela está en las portadas, esa escuela está en los periódicos, esa escuela está en la televisión de mañana, mirando, el niño o la niña que estudia en esa escuela ve y dice, ay, mira mi escuela, es su escuela la que ama, su espacio seguro, que nosotros hemos decidido porque queremos, porque podemos, porque estamos dando noticias, de exponerlo de ese modo. Yo sé que este es un tema duro porque no necesariamente se trata, y yo no quiero que nadie se sienta ofendido. Yo sé, porque he sido incluso parte del jurado de Plan Internacional con posterioridad y he podido escuchar a mis compañeros, algunos directores de periódicos, ejecutivos, oficiales de distintas dependencias no gubernamentales que han estudiado este tema, profesionales, sobre el interés de muchísimos periodistas dominicanos. Yo estuve en un concurso donde llegaron a enviar 69 trabajos, periodistas de todos los medios, y me quedo sorprendida gratamente, porque sé que hay muchos periodistas que tienen un genuino interés de tener una cobertura y se presentan a los concursos de visión, visión internacional. Visión mundial, perdón. Pero muchos de esos trabajos no pueden pasar, no porque tengan fallas técnicas,
no porque el tema no lo merezca, no porque la situación no sea grave. ¿Ustedes saben por qué se quedan muchos de esos trabajos en el camino? Porque revictimizan a los niños, a las niñas. Es muy frecuente que esa sea una característica. Dice, mira, tenemos 3 programas de televisión. Estos 3 son geniales, pero este puso la cara de la niña, la puso detrás, puso al papá, puso a la mamá, se metió en su casa o se metió en la escuela. Y no se puede. Y se queda afuera. Otro que igual no tiene mejores características que ese, pero que no revictimiza. Y eso es, desde todo punto de vista, innegociable. Esta mañana, cuando me levanté y que estoy mirando que tiene cada vez más cobertura, que lo he visto y que es un caso que se torna viral. Y quiero, antes de que se viralice más, porque si no, como que me exploto, decirlo. Y decirle a todos los que tienen, y yo no tengo que referir ningún medio, todo el que lo ha hecho lo sabe, podríamos leer un poquito más y hablar sobre esto. Yo lamento que ya, por ejemplo, UNICEF no hace esa función, antes la hacía. Y no es que le esté culpando de nada, pero yo recuerdo que yo estaba en un medio de prensa importante de este país y nos llegó una carta, era una carta de UNICEF, porque se había publicado una columna que no favorecía a un menor y dentro de eso estaba una menor completamente desnuda y escribió. Y yo recuerdo al director del periódico salir y preguntar, señores, nos ha llegado esta carta de UNICEF, vamos a hablar de eso, y se formó un círculo y todos los periodistas estaban allá y el jefe de fotografía preguntó qué es lo que debo hacer y después se fue conmigo y me dijo, Edith, a mí me gustaría trabajar este tema porque a veces me confunde. Eso nos pasa a todos los días, nosotros nuestros errores, ¿qué hacemos con nuestros errores? Los periodistas los publicamos, los errores nuestros son públicos. Entonces tenemos que hablar sobre eso y eso no nos excluye a ninguno. Todos los días tenemos que hacernos esa pregunta. Y yo no quería como decirlo yo, nada más, yo dije, déjame buscar cobertura informativa de temas de violencia infantil. La puse. La cobertura informativa sobre temas de violencia infantil debe tener en cuenta la dignidad y la integridad de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de situaciones traumáticas. Y se recomienda evitar mostrar imágenes de los niños, niñas y adolescentes, utilizar filtros para proteger la imagen de los niños en situaciones de vulnerabilidad, distorsionar la voz de los niños, niñas y adolescentes, recrear los testimonios con actores, a evitar entrevistas en situaciones de violencia, hacer entrevistas en los lugares o en el ambiente en el que viven. La escuela es un lugar en el que se realiza. Estamos diciendo que eso es una tragedia para esa escuela. Yo quiero que sepan que esa para nosotros es nada. Cuando nosotros llegamos con una cámara de televisión, nosotros estamos habituados a andar con la cámara encima, no sabemos el efecto que tiene. Pero yo recuerdo de niña haber visto una cámara de televisión y muchos de nosotros, para nosotros es como seres que llegan trascendentes. Y cuando de una escuela llega un equipo periodístico con una cámara al hombro, dice, llegó la prensa y todos los niños están interesados en ver. Y en cada curso se va a estar diciendo ese día, no, es que andan detrás del caso de fulanita que la violaron. Los niños que no debieron enterarse en esa escuela ya lo saben. Las imágenes de los niños están saliendo de espalda. Yo me pregunto, ¿por qué razón? ¿Qué se gana? ¿Cuál es el beneficio? Ustedes saben lo que pasa con esos niños. Todos esos niños están traumatizados. Hay más lugares a los que podemos ir. Podemos ir al Ministerio de Educación a preguntarle sobre las reglas y las normas que hace poco dispuso para los maestros. Podemos preguntar al Ministerio de Educación cuáles son los pasos, cómo lo hace, cómo se informa, de qué manera se procede. Podemos preguntarle a la comisión especializada que hizo un estudio, hizo una regla, hizo una norma. Podemos ir donde el psiquiatra, podemos ir donde el psicólogo para que nos hablen. Podemos preguntar al ministerio si ya mandaron psicólogos a esa escuela para hablar con esos niños que están expuestos a un tipo de trauma muy específico. Podemos ir donde antiguos maestros, viejos profesores, directores a preguntarles cómo ustedes se hacen cuando les llegan esos rumores, de qué manera podemos hacer que nuestras escuelas sean menos violentas. Podemos ir a la Asociación Dominicana de Profesores que ya dijo que va a formar una comisión para tratar estos temas. Podemos ir a los médicos y ver cuál es la situación que tenemos, cómo prevenir, qué daño le hace. Podemos hablar de los daños físicos, podemos hablar de los daños mentales, podemos hablar del futuro de esos niños, pero no tenemos que ir donde estudian los niños, ni tenemos que ir a sus casas, ni tenemos que fijarnos y que la atención sea la víctima. Si esa niña era mejor o menos estudiante, más o menos, eso lo que hace es una cosa que se llama aquí cobertura de tema de niñez. No nos fijemos en la víctima nunca da la razón para eso. Esa niña se queda profundamente conmovida. Esa niña probablemente nunca tenga ocasión de ser noticia, a no ser por una desgracia. Y debo decirle que generalmente los que son de tema público en esto
y los temas de violencia son los más pobres, porque yo tengo más posibilidad con una cámara de entrar en un barrio cuando matan uno que de ir y meterme allá en la, ¿cómo se llama esta funeraria? En la Blandino, y decir, no, yo vengo aquí porque yo soy prensa. Me dicen, no, párese ahí, la familia no quiere. Y hay alguien que me para en la puerta y yo no puedo entrar. Pero podemos hacerlo en un barrio, podemos entrar, podemos penetrar a las casas directamente por el bienestar, porque este país necesita saber. Aquí yo tengo guía para periodistas para la cobertura de temas de violencia sexual para niños. Pueden buscar, hay guías de UNICEF, hay guías de Naciones Unidas, hay guías en el país, en República Dominicana hizo una, UNICEF, Visión Mundial y Plan Internacional. Hay guías en Argentina, hay una guía del gobierno chileno, hay diferentes guías de cobertura, hay periodistas que se han sentado, hay especialistas de la comunicación que se han sentado. Lo que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando ni me lo estoy sacando de la cabeza. Es una cosa que se ha discutido mucho. Y yo bajé varias guías. Y yo quiero invitar, porque yo sé que ningún periodista tiene interés de lastimar a esos niños, a que lo pensemos, a que lo analicemos, a que lo ponderemos entre nosotros, a ver qué necesidad tenemos nosotros de ir tras esos niños y ponerlo de esa manera. Que le estamos marcando la vida entera. La vida entera, hay mucho de qué hablar en todo ese caso, de que se pueda superar. Yo quiero decir que me sentí como que tenía que decirlo, como que si no lo decía era bien irresponsable, porque eso no es posible. Ya no existe la barra del lector que hacía Núñez Grasal. Ya no existe un espacio para que los periodistas hablemos de lo que se hace, de lo que hacemos. Y no hay que tener miedo a uno someterse al escrutinio. Pero como yo sé que la mayor parte no quiere hacer daño, imagínense ustedes qué es la escuela de su hijo. Había un video, yo recuerdo siempre, que llegó de una estación de radio de América Latina y decía, los casos de los niños en las calles, ¿cómo lo abordamos? Y decía, con la dignidad que debemos tratarle. Y dice, imagínate que vas en un vehículo, imagínate que el semáforo está en rojo, imagínate que te detienes, imagínate que viene un niño, tira una esponja y limpia el vidrio de tu vehículo, imagínate que enciende en verde, tienes que irte y el niño casi se cae, tú te vas. Ahora, imagina que es tu hijo. Cuando uno hace ese ejercicio, imagina, es mi hijo, es mi hija, uno se da cuenta de los límites, no es que nadie debe establecerlo. Así que yo abogo, pido y quiero fortalecer esa idea. Una vez lo hablé con la directora de Visión Mundial, diciéndole que quizás en esos concursos había que hacer algún tipo, como los periodistas tienen interés, algún tipo de taller previo, de que se conversara, de que trajeran gente. La Fundación Gabo ha escrito muchísimo, que para los periodistas de América Latina es una gran referencia. La Fundación Gabo, alguien de la Fundación Gabo, conversarlo entre nosotros. Pero no seguir publicando, por favor, la fotografía, las imágenes, la vida, las interioridades, la privacidad de esa niña y de su escuela. Esa escuela necesita limpiarse y no le estamos dando oportunidad. Cada vez que un niño en el futuro ponga, yo estudio en la escuela tal, ahí sale. Esa escuela, por lo único que ha sido noticia, es porque ahí 2 de sus profesores abusaron de una niña. Y eso no me parece justo. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos aquí un doctor de historia, sociólogo, periodista, que viene a hablarnos de América Latina. Vamos a esa pausa y regresamos de una vez. Muchas gracias.